micrófonos. Buen día. Es un gusto para nosotros estar presentes en esta segunda edición del Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad, Miradas Cruzadas. Vamos a presentar la ponencia titulada Análisis de las dimensiones de la competencia informacional, evaluación y comunicación de la información autopercibida por estudiantes de educación superior. Me acompaña mi colega, el doctor Carlos René Contreras Cázares, y una servidora, doctora Reina de Los Ángeles Campa Álvarez. Gracias, doctora. Tanto la doctora Campa como un servidor estamos representando a la Universidad de Sonora, los departamentos de Psicología y Ciencias de la Comunicación. Estamos contentos de presentar los hallazgos de esta investigación. Para iniciar, daremos una pequeña introducción sobre lo que vamos a abordar en esta ponencia. Derivado a los vertiginosos cambios que conllevó la pandemia COVID-19, se evidenció un impacto en los diversos ámbitos de nuestra vida, pero vamos a destacar pues en el ámbito educativo. Debido a la pandemia, pues que generó un cierre global a los centros educativos. Entonces, como medida de confinamiento, las instituciones educativas tuvieron que adaptar de una manera abrupta sus modelos de enseñanza-aprendizaje, migrando a un modelo de educación a distancia, virtual, remoto. ¿Esto qué implicó? Pues un proceso educativo ante un nuevo escenario inesperado, donde se redimensionaron y se reevaluaron las prácticas con la intención pues de hacer frente a este cambio acelerado, ¿no? En cuanto a las innovaciones tecnológicas que nos demanda esta nueva sociedad del conocimiento actual. Esto sin duda alguna ha representado un reto muy preponderante en las instituciones de educación superior para garantizar la formación de profesionistas en los distintos campos del conocimiento. Estos profesionistas pues están formándose para dar frente a dichos desafíos y sobre todo en tener una visión crítica, reflexiva, para brindar un valor agregado a nuestra sociedad. Por tal motivo, es necesario realizar investigaciones enfocadas al desarrollo de competencias, y para destacar una de ellas es la apropiación de los recursos informacionales y tecnológicos del aprendizaje a lo largo de la vida, siendo estas las competencias informacionales. Para contextualizar el estudio, es relevante aludir que esta investigación se sitúa en la población de estudiantes universitarios en los distintos campos de formación disciplinar. Es importante en este contexto, pues, considerar a la diversidad estudiantil y conocer cómo han sido sus procesos adaptativos, considerando que en la educación superior se viven más exigencias y demandas académicas, que esto implica mayor formación por parte de los estudiantes y a la vez también un proceso de adaptación en sus casas, ¿no? Porque migramos a un trabajo en casa. En estos contextos de confinamiento, pues es muy importante evaluar y detectar estos nuevos formatos de la educación virtual. Muy bien, gracias, doctora. Siguiendo con estas cifras, por ejemplo, como parte del contexto de esta problemática, tenemos algunos datos interesantes que es importante mencionar. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México, en el año 2021, en colaboración con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías en Información, indican que en México existen más de 84.1 millones de usuarios de Internet, de los cuales se destaca que un 90.5% tienen entre 18 y 24 años de edad, ocupando obviamente los primeros lugares de consumo. Estas actividades que refieren en esta encuesta, las principales que realizan los estudiantes son el entretenimiento, el ocio, ¿no? Con un 93.8%, y la búsqueda de información con un 91%, y el acceso a redes sociales para comunicarse con el 89%. Así pues, otras diversas investigaciones evidencian que los estudiantes universitarios no cuentan con la suficiente alfabetización informacional para el manejo de esta. Si bien tienen el acceso a numerosas cantidades de información por Internet, no saben evaluarla correctamente, utilizarla y aprovecharla de una manera sistemática, estratégica y ética para la realización de trabajos académicos, debido a que el uso es mucho más frecuente para fines de ocio y entretenimiento, como bien enfatizaban algunas encuestas a nivel nacional.
Así pues, algo que soporta la investigación es el marco teórico y algunas de las definiciones que trabajamos y empleamos en esta investigación son las que nos propone la alfabetización informacional al fin. Y las competencias informacional forman parte de este campo de alfabetización como respuesta a la necesidad de formación de profesionistas capacitados en el uso, el tratamiento y la evaluación de los recursos informacionales. Así, por su parte, Zavala y Arnau y Perrenau aluden que la competencia informacional es un proceso reflexivo y estratégico que implica el análisis sobre la búsqueda, la evaluación y el uso de la información con base a la comprensión para un tratamiento ético, crítico y eficiente. Por su parte, Pinto y colaboradores aluden que la competencia informacional es un conjunto de conocimientos, habilidades y conductas que despliegan a los individuos para reconocer la información, localizarla y evaluarla y dar un uso adecuado de manera ética en la construcción y en la comunicación del conocimiento. Es importante abordar y hacer énfasis a dos dimensiones centrales que se trabajaron en la investigación. Entre ellas podemos destacar la comunicación de la información. Nos saluden López y Sevillano que la comunicación es importante que se dé en los ambientes digitales. Esto implica participar de una manera apropiada en dichos espacios con el empleo de distintas herramientas que nos ofrece la web. Esto es a partir de la difusión y comunicación de la información para poder contribuir en actividades académicas o extraescolares, ¿no? Esto implica también tanto el manejo de la web como herramientas informacionales y también los trabajos académicos que realizan, ¿no? Como ensayos, presentaciones, etc. Por otro lado, la evaluación de la información nos advierten Valenzuela y colaboradores que consiste en analizar las diversas fuentes de información de una manera crítica, seleccionando aquellas que nos brinden mayor veracidad y sustento a los trabajos académicos. Y también es muy importante considerar cuestiones éticas para hacer un uso legal de esa información y citar a los diversos autores que se consulten. Así pues, la meta que nos propusimos del objetivo general es analizar las escalas de la evaluación y la comunicación de la información como dimensiones de la competencia informacional en estudiantes universitarios. Adicionalmente, nos propusimos explorar la relación entre estas dos dimensiones sobre la comunicación de la información y la evaluación de la información. Así, una de las hipótesis de investigación que nos planteamos fue que las escalas de la competencia informacional, evaluación y comunicación se relacionan positiva y significativamente. Cabe destacar que la revisión de la literatura nos sugería que existía una correlación entre estas dos dimensiones y de la competencia, por lo tanto, fue la hipótesis de investigación que nos planteamos. Así pues, para el diseño de la estrategia metodológica que se siguió, nos abocamos al enfoque positivista desde un enfoque cuantitativo. El estudio corresponde a un estudio de carácter de corte no experimental, transversal, es de tipo descriptivo y correlacional. Se seleccionó una muestra de 485 estudiantes de dos programas académicos de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la licenciatura en Psicología de la Universidad de Sonora. El instrumento fue elaborado en una escala Likert con respuestas que van desde nunca a siempre. El cuestionario mide y evalúa dos dimensiones de la competencia informacional, evaluación y comunicación de la información. Los resultados se realizaron mediante los análisis descriptivos correlacionales. Se elaboró una base de datos en el programa SPSS versión 21, donde obtuvimos las siguientes medidas centrales y podemos destacar dentro de los resultados de la dimensión de la evaluación de la información, medias bajas, en donde se destaca las inhabilidades que tienen los estudiantes universitarios al momento de juzgar la calidad de los materiales que consultan en Internet, siendo una media de 3.96.
Por otro lado, también se obtuvo una media baja en las dificultades que presentan en reconocer distintos materiales de consulta, ¿no? Como artículos, libros, capítulos de libro. Y por otro lado, también hay un déficit en el momento de discriminar dicha información, de lo que es confiable y lo que no es confiable. También podemos destacar, por otro lado, medias altas, que podemos hacer énfasis en donde reconocen y detectan información cuando es útil para trabajos académicos, que evalúan la información de consulta en Internet y que también son capaces de detectar errores ortográficos. Otros resultados sobre las medidas de tendencia central es con respecto a la dimensión de la comunicación de la información. En esta tabla 2 podemos apreciar que algunas medias bajas con respecto a la inhabilidad que tienen los estudiantes sobre el rastro de datos personales que dejan cuando navegan en Internet al reflejar una media del 3.10. Otra media baja es la que refiere a identificar las diversas plataformas en Internet para compartir información especializada con una media de 3.96. Y otra de las medias más bajas que resultó en esta dimensión es de participar en foros y plataformas y canales de discusión y la de capacidad para crear contenido digital tales como imagen, textos, tablas, videos, audios y multimedia, ¿no? Mientras que las medias más altas refieren a la capacidad de elaborar presentaciones digitales para exposición y difusión en información como PowerPoint, Prezi, Google, SlideShare, Canva u otros, así como compartir información por diversas plataformas y redes sociales y conocer las normas básicas de etiqueta para la comunicación e interacción responsable en ambientes virtuales. Continuando con los resultados, lo que refiere a los análisis de confiabilidad y el grado de consistencia interna, se realizaron mediante el alfa de Cronbach. Podemos destacar un alfa del instrumento de punto 81, lo que nos indica que el instrumento es fiable. En cuanto a las dimensiones que evaluamos, también fueron alfas superiores a punto 72, como podemos ver. En evaluación se obtuvo punto 82 y en comunicación punto 72, lo que nos indica que sí hay consistencia interna en el instrumento que se aplicó. Siguiendo con la lógica y la coherencia metodológica, así como el objetivo que persigue esta investigación, era establecer la relación entre estas dos dimensiones de la competencia informacional. Como pueden observar, la comunicación de la información se correlaciona de manera positiva y significativamente con la evaluación de la información, ¿no? Siendo esta de manera significativa a nivel bilateral. Las conclusiones y discusiones del estudio nos permiten evidenciar lo siguiente, que la adaptación del cuestionario pues, fue probado satisfactoriamente, como podemos ver dentro de los resultados, la consistencia interna de las escalas pues, fue alta. También podemos ver que el cuestionario puso en evidencia que tanto el número de indicadores observables dentro de cada una de las dimensiones y el número de participantes pues tienen un impacto en los análisis de fiabilidad y en las pruebas de asociación, como se puso a prueba en nuestro estudio. Por otro lado, dentro de los análisis de correlación, pues relevaron esta asociación positiva que fue fuerte y significativa dentro de las dimensiones que evalúa la CIA, en este caso evaluación y comunicación, por lo cual pues, la hipótesis de investigación fue aprobada satisfactoriamente y se descartó la hipótesis nula. Estos resultados y estas conclusiones derivadas se pueden discutir con un estudio realizado por León y Contreras en el año 2021, donde mostraron una relación entre las variables que integran la competencia informacional, destacando tanto el tratamiento de la información, la comunicación, la creación de contenido, la seguridad y la resolución de problemas. Por otro lado, encontraron una asociación débil entre sus variables y esto se debió al número de la muestra, ¿no? De que en este estudio fue un estudio exploratorio con 114 participantes y en nuestro caso, al ser una muestra de 465 estudiantes, pues generó mayor asociación y validez en los resultados.
Siguiendo con estas discusiones, pues otra aportación de carácter correlacional realizado por Gutiérrez y Contreras en el año 2021 presentaron un diagnóstico de nivel de competencias informacionales con una muestra de 112 participantes. Los autores realizaron una validación del instrumento con 3 ítems para cada dimensión, alcanzando coeficientes de Cronbach de 0.60, mientras que el estudio de asociación que revelaron los autores precisaron que existía una correlación, pero esta correlación era débil, ¿no? Se concluye que las competencias informacionales de los estudiantes universitarios del noroeste de México van en aumento según la evidencia recogida en los últimos años. Este incremento se estima se debe a los cambios y a las afectaciones derivadas por la pandemia COVID-19 y en consecuencia las adaptaciones de este modelo de educación presencial a este modelo de educación remota de emergencia. Así pues, a manera de consideración, es conveniente advertir para posteriores investigaciones la aplicación de otros diseños de investigación, tales como explicativos y experimentales, a fin de aumentar la precisión y la predicción de la competencia informacional, así como considerar otras dimensiones que no han sido consideradas de la competencia informacional y, sobre todo, abordarlo desde un enfoque constructivista o naturalista para profundizar las dimensiones analizadas de la competencia informacional. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Dejamos nuestros correos de contacto por si hay alguna pregunta o un comentario. Muchas gracias. Hasta luego.